Debido al panorama económico, político, educativo del país que se ha vivido en los últimos años y que esperamos que se viva con el tema electoral, eh, bueno, decidimos entrevistar al licenciado Uriel Izaskun González, con maestría en Derecho Constitucional y maestría en Ética Aplicada, además parte de la Cámara Nacional del Comercio. Uriel, el tema a hablar hoy es la política fiscal. ¿Cómo ves el panorama futuro en México después de las elecciones? Claro, dependiendo de qué candidato gane, pero más o menos, ¿qué panorama esperamos en la parte fiscal? Ya, bueno, muchas gracias Toño y Memo por la entrevista. Pues fíjate que el tema es algo escabroso, porque hay que recordar que todo lo que son temas tributarios, temas de política fiscal, presupuestaria, técnica fiscal, etcétera, por lo regular son temas pues que duelen al país, duelen a la ciudadanía, y son temas en los cuales creo que nunca va a existir como un acuerdo ciudadanía-gobierno. Pero indiscutiblemente yo creo que la pregunta, aparte de tener estas cuestiones como escabrosas, tiene como su cuestión de interés y aplicabilidad. Porque debemos de recordar que la política fiscal en el país es y debe ser, no solamente por teoría, sino por práctica, el realmente que la autoridad gubernamental, a través de una Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través incluso de distintas entidades gubernamentales, ya sea el IMSS, el Infonavit, los gobiernos de los estados en sus secretarías de finanzas y demás, apliquen adecuadamente una debida política, es decir, una debida regulación, reglamentación para el buen proveer de la ciudadanía en tanto la imposición, creación o cobro de impuestos. ¿A qué voy con esto? El periodo de elecciones es un periodo muy complejo. ¿Por qué? Porque todos los empresarios a nivel nacional, lo que provoca el periodo es de que los ponen como a realmente paralizar la economía, porque precisamente lo que ellos no saben es cuál va a ser el criterio del siguiente presidente de la República, del siguiente gobernador del estado. Recordemos que tanto el presidente de la República tiene la pauta a nivel federal, como el gobernador de cada estado de la República también su pauta muy específica para sus finanzas públicas, sus impuestos, ¿no? Incluso los alcaldes, ¿no? Que tienen ahí también ciertas facultades en cobros de predial y demás. Todo esto yo creo que nos hace llevar ahorita un clima de insatisfacción y de inseguridad, porque precisamente los temas, si te fijas ahorita, de la agenda gubernamental de los candidatos, es precisamente cuál va a ser la política fiscal. Es decir, todo el mundo dice que está mal, pero nadie dice en qué. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se sabe ni siquiera el panorama internacional. Tenemos ahorita el efecto Trump. El efecto Trump es lo que está precisamente cambiando la agenda de los propios candidatos presidenciales, porque ni ellos saben cuál va a ser su relación al exterior con una nueva política que precisamente la otra vez estaba viendo ahí en Expansión y en el Reforma, una política ante un gobierno americano totalmente tajante, totalmente discriminatoria, en la cual nada más se está esperando a ver quién llega de presidente para sobre eso volver a amedrentar. Entonces es de verdad, reitero, una situación muy incierta. Los empresarios siguen con el temor de si va a aumentar o va a disminuir la carga fiscal o la incidencia que se aplica en ellos, y con justa razón, ¿verdad? Entonces, en esencia, creo que esa es la respuesta. Sí, creo que tienes mucha razón en esa parte del gobierno de Trump. Y por ejemplo, dando un ejemplo, Trump bajó los impuestos, bueno, ciertos impuestos, ¿verdad? Ahí en Estados Unidos. ¿Qué pasaría o cómo se vería el panorama en México? ¿Qué tanto afectaría tanto a las personas físicas como a las personas morales una subida o una bajada de impuestos al gasto del país, a la inversión, al consumo de las personas? ¿Qué tanto afectaría una subida o una bajada de impuestos? Fíjate que ahí realmente yo creo que solamente tenemos como lo bonito de la teoría para poder decir que si hay una baja de impuestos crearía más y mejores empleos y más y mejores condiciones de vida. Eh, yo considero, por experiencia personal, incluso como abogado y consejero jurídico de la Cámara Nacional de Comercio, que realmente es un panorama muy incierto, porque el país, por ejemplo, debido a las reformas, bueno, de por sí tenemos las misceláneas fiscales que año con año siempre nos están causando como muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Pero hay que recordar que, por ejemplo, desde Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora con el presidente Enrique Peña Nieto, han habido esfuerzos importantes que hay que saber reconocer en materia de política fiscal. Ojo, no son los que quisiéramos, pero sí ha habido un gran avance.
Tan es así que estamos ahorita precisamente en una administración pública que está teniendo muy buena parte de nuestra ciudadanía devolución de sus impuestos de manera electrónica y de manera muy confiable. Esto está generando un clima de certidumbre e interés en la propia ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay que recordar que no estamos acostumbrados a políticas fiscales de larga duración. Cada 6 años estamos reinventando el gobierno, cada 6 años estamos reinventando el cobro de impuestos. Entonces, si nosotros llegáramos a hacer una política fiscal, una técnica fiscal que realmente nos diera una permanencia en al menos 2 sexenios, yo te apuesto que entonces pudiéramos incluso meter el tema de la alza del salario mínimo, pudiéramos meter en el tema homologaciones de impuestos a otros regímenes o creación de nuevos regímenes que todavía fueran de mayor pertinencia para el contribuyente. Por ejemplo, ahorita tenemos el RIF. El RIF es una figura muy buena, pero desgraciadamente que estamos encontrando que los que son RIF ya se toparon con el obstáculo que quienes tienen que contratarlos, como esas personas tienen que absorber impuestos y el RIF no, ya están teniendo una complejidad en donde ya no los aceptan como prestadores de servicios, que en esencia es como los emprendedores empresarios, por así decirlo, y ya no los aceptan incluso en la facturación, etcétera, ¿no? Entonces, de verdad es muy complejo el tema. Yo creo que tendríamos, reitero, que pensar a largo plazo, y aparte de pensar a largo plazo, ley, ponerlo en la ley, poner candados en la ley para que efectivamente el ciudadano confíe en esa baja o en esa subida de impuestos, pero pues no lo tenemos así. No, y es bastante difícil por eso que mencionas, esa incertidumbre de que cada 6 años que llega un nuevo presidente hace cambios bastante considerables en cuanto a diversas reformas, ¿verdad? Y sobre todo esas amenazas de algún candidato en ciertas reformas, en ciertas que apenas están implementando o que se van a implementar y que se amenazan con quitar. Entonces es una incertidumbre bastante fuerte. Ya me había dicho más o menos que las empresas lo ven tal cual, un panorama de incertidumbre económico. ¿Qué consejos, alguna conclusión que nos quieras dar acerca de cómo enfrentarlo desde la parte personal física de las personas físicas o de la parte moral de las empresas? ¿Cómo enfrentar esta política, esta incertidumbre, esta espera después de las elecciones, tanto en el interior del país como en el exterior del país? ¿Cómo se puede minimizar la incertidumbre o de qué manera podemos hacerlo a un lado un poquito, Claro. sí, obviamente sin dejar de ocuparnos por ella? Claro, pues fíjate que aquí yo creo que la mejor metodología para poder nosotros actuar a consecuencia de una política fiscal, no hablemos de irregular, repito, de incierta, yo creo que el principal enfoque que seguiremos debiendo de tener es en las empresas. Repito, los empresarios ya están ahorita en la época del fulgor y de la incertidumbre, repito, por el periodo electoral. Siguiente, todo hay que enfocarlo en las empresas porque hay que seguir recordando lo que dije al inicio de la entrevista. Toda la política fiscal, monetaria o de cobranza del Estado mexicano se centra precisamente en las empresas. Es decir, yo como persona física estoy totalmente desprotegido. ¿Por qué? Porque si yo estoy en una empresa, la empresa es la que le van a hacer el cobro de mis aportaciones en la materia de seguridad social, ya sea IMSS o el Infonavit. A mí es a quien en esencia me van a cobrar los impuestos respectivos por mi trabajo remunerado, etc. ¿Me explico? Entonces, sobre ese parteaguas, yo creo que el mejor consejo que se tiene que dar es primero verificar el panorama internacional. Tenemos una Unión Europea, tenemos una situación asiática, por ejemplo, ahorita el OBOR, que es el antiguo camino de la seda de los chinos, que están ahorita ya construyendo, que viene a dar una fortaleza, la verdad, inimaginable a todo el comercio internacional, a toda la situación impositiva del mundo. ¿Esto qué tiene que ver con México? Pues muchísimo, porque cada vez más se va a hacer más complejo que la globalización no ataña a todo el planeta. Es decir, México tiene que irse agregando a esos distintos programas, a todos esos factores internacionales que van a repercutir para bien y para mal. Entonces, si nosotros hacemos caso a esta situación internacional, con mayor facilidad vamos a poder prever un futuro al menos certero. Certero no muchas veces significa estable,
pero ya tenemos algo concreto en donde fijarnos. Los candidatos presidenciables ahorita tienen que apostar el todo por el todo a esa política fiscal internacional, a esa política monetaria internacional, y sobre todo tienen que trabajar a la par para seguir creando una política fiscal que también sea pertinente a las personas físicas o individuales. No es fácil, es súper complicado, pero yo creo que la apuesta del presidenciable o quien llegue a ser presidente de la República, de verdad sería una innovación el poder ya quitar a las empresas la totalidad de las cargas, o al menos algunas de ellas, para que precisamente la persona física sea quien se encargue de su pago de impuestos. Entonces, ese sería lo primero. Y lo último, yo sí consideraría que hay que tener como mucha visión en los mercados, tanto locales como internacionales, pero aunque lo vuelvo a repetir mucho, porque nos vamos a dar cuenta que México es una potencia de exportación. Entonces, sobre esos mercados hay que fortificar mucho el comercio interno. O sea, por ahí mi amigo Víctor Román, que en paz descanse, tenía una frase que era león para león. Es decir, que los comerciantes les vaya bien, que a los empresarios locales les vaya bien. ¿Por qué? Porque solamente en ese grado se fortificará una economía local que difícilmente va a poder ser franqueable por una situación externa, ¿no? Entonces, y lógicamente también tenemos que culturalizar al ciudadano, dentro de este último punto, a que se defienda. O sea, hay recursos en materia fiscal, hay recursos en vía amparo que pueden, como tal, utilizarse contra la autoridad hacendaria, contra los propios gobiernos de los estados, contra el propio IMSS, por ciertas situaciones de cobro. Se vale el principio de legalidad, se vale contratar a un abogado experto en esas cuestiones para que también empiece la pugna. O sea, es decir, tenemos los medios legales para defendernos. Si no nos gustan, porque con eso quiero concluir, si no nos gusta, por ejemplo, ciertas pautas de gobierno federal en materia fiscal, recordemos que ahí está el juicio de amparo. Cada vez más hay un índice del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial Federal, que establece que del 100% de empresas, por así decirlo, ellos solamente tienen el 100% referido a la cantidad de amparos que se promueven año con año contra políticas fiscales, misceláneas, etc. Pero año con año el país conoce al menos 3,000 demandas de amparo contra la miscelánea fiscal de cada año, contra las políticas fiscales o gubernamentales en materia de impuestos, en materia de seguridad social. ¿Qué está pasando? Que las empresas cada vez más están abriendo los ojos para defenderse con un juicio de amparo que puede tener la certeza que provoca el cambio o provocará el cambio en ellos. Entonces, pues básicamente creo que son los 3 puntos y pues estamos a tus órdenes. Bueno, creo que todo quedó bastante claro. La parte de las empresas es muy, muy importante. La parte que dices de los juicios de amparo creo que es vital que la ciudadanía conozca, sobre todo creo que conozca, se informe, porque la mayoría de la población se encuentra en un estado de ignorancia, desconocimiento y muchas veces de, no sé cómo decirlo, pero sí de falta de atención pues a ciertos puntos que pueden ayudar a uno como ciudadano, a uno como empresa. Muchísimas gracias, Uriel. Muchas gracias a ti. Gracias por todo y nos estamos viendo. Como no, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.